parte de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Ingeniería Comercial. Nosotros estamos tratando la materia de comercio internacional, del cual nuestro proyecto se basa en la comercialización del maíz ecuatoriano hacia el comercio colombiano. Los puntos a tratar son la definición, la reseña histórica, la cadena de valores, en fin, ¿no? Para comenzar, el maíz es uno de los cereales más abundantes y populares en todo el país. Los hay de color amarillo, también de diferentes tonos. Actualmente es la base de mucha gastronomía, especialmente en América Latina, donde la planta es originaria. Es una planta gramínea, lo que significa que tiene un tallo cilíndrico. Sus hojas son gruesas y largas. El maíz es actualmente el cereal de mayor producción en todo el mundo, habiendo superado al trigo y al arroz. Uno de los mayores productores de esta planta es Estados Unidos, seguido por China. Luego viene Brasil, México, Francia y Argentina. Pero en sí, el maíz nace de México. Aquí podemos observar que su tallo, como dije anteriormente, ¿no? Su tallo es cilíndrico, sus hojas son anchas y largas. El origen del maíz tiene dos criterios. El primero sitúa su origen en una evolución del teociente, cultivo anual que posiblemente sea el más cercano al maíz. El segundo criterio dice que cree que se desarrolló a partir de un maíz silvestre que hoy en día ya está desaparecido. Gracias a la dotación por medio de carbono 14 realizadas sobre espigas de maíz encontradas en yacimientos arqueológicos del Valle Tubacán, que es en México, se ha sabido que era consumido en México hace 7.000 años atrás. La mazorca se diferencian considerablemente por las que conocemos porque medían entre 3 centímetros a 4 de longitud y tenían escasa cantidad de granos cada una. En la civilización maya y azteca juega un papel muy importante y a su vez fundamental en las creencias religiosas. En el año 1604 se inició su cultivo en España. Hoy en día el maíz se utiliza como fuente fundamental en toda la nutrición, tanto para el ser humano como para los animales. Los granos, las hojas, los tallos, todo es aprovechado para la fabricación de productos. Por ello obtenemos el almidón, aceite comestible, bebidas alcohólicas, pegamentos, cosméticos, forrajes, levaduras, jabones, etc. Por eso tenemos algunos beneficios del maíz. A continuación, mis compañeros se centrarán más en lo que es el tema de su cadena alimenticia, se podría decir, sus beneficios que otorga el maíz. Mi nombre es Keila Yepe y mi tema es de razas o variedades del maíz. Al hablar de razas o variedades de maíz, nos referimos a que no son tan distintas ni tan definidas de los géneros o especies, pero la diversidad del ambiente en la que influye la altitud, la lluvia, la temperatura, el suelo y demás factores son los que han proporcionado el desarrollo que se distinguen entre sí, las cuales se les llaman razas. Los caracteres usados en la clasificación de las razas corresponden a 4 categorías, las que son características vegetativas de la planta, características de las espigas, características internas y externas de la mazorca, características fisiológicas, genéticas y citológicas. Los tipos de maíz son 6, maíz dentado, maíz duro o amarillo, maíz blando o harinoso, maíz dulce, maíz reventón y maíz envainado. El maíz dentado es aquel que se cultiva en mayor cantidad. Los granos de este tipo de maíz son muy consistentes y las mazorcas generalmente son largas y delgadas. Algunas variedades de este tipo maduran muy pronto. El maíz duro. Los granos de este tipo de maíz son redondos, duros y suaves al tacto. El maíz duro germina mejor que otros tipos. Maduran temprano y secan más temprano una vez que alcanzó la madurez. Maíz blando o maíz de las momias. Este tipo de maíz, que aún completa su madurez,
son más pequeños. El maíz dulce se cultiva principalmente para consumir las mazorcas aún verdes, estas ya sean hervidas o asadas. El maíz reventón es de granos pequeños y muy duro. El nombre proviene del hecho que estalla cuando se convierte el agua y en su interior genera vapor. El maíz envainado es muy curioso porque cada grano está encerrado en una pequeña cascarilla propia. El cultivo de maíz. El cultivo de maíz es de mucha importancia para el hombre ecuatoriano, ya que crece junto a esta planta gramínea, haciendo así su historia socioeconómica a base del maíz, la que constituye un todo en la alimentación del hombre y sus diferentes actividades. El agricultor destina pequeñas áreas de la tierra para la siembra, para cubrir sus necesidades inmediatas y lo que sobra lo comercializa. Ahora vamos a hablar de los beneficios del maíz. Por ejemplo, el maíz nos beneficia en lo que es la anemia, ya que nos ayuda a combatir la anemia. Nos ayuda a fortalecer el cerebro porque lo activa, lo oxigena. El colesterol, el aceite del germen de maíz nos ayuda a mantener el colesterol al nivel normal. En el favorece al bebé en las mujeres embarazadas y nos aporta mucha energía. En la glucosa nos favorece la reducción del nivel de la glucosa en la sangre y otros beneficios nos ayuda con el pulmón, el hígado, la vesícula y el sexo. Hablamos sobre el control de las malezas. El maíz es un cultivo muy susceptible a la competencia con las malezas, sobre todo durante los primeros estados de desarrollo del cultivo, es decir, entre los 30 y 40 días del cultivo. Las malezas compiten con el cultivo por nutrientes, aguas, luz y espacio. Además son hospederas de enfermedades e insectos plagas. Por tal razón, es mejor deshiervar a los 20 días de emergencia del cultivo y una segunda deshierva a los 50 o 60 días. Así, cuando se va a sembrar en superficies extensas, la deshierva manual se complica por el alto costo del jornal, por lo que se sugiere realizar un control químico de malezas. La aplicación se realiza en pre-emergencia, después de la siembra o en post-emergencia. Fertilización. Es necesario realizar un análisis de suelo previo a la siembra para saber la cantidad de nutrientes requeridos por el cultivo. El uso excesivo de fertilizantes produce acidez en los suelos, el mismo que puede corregirse aplicando carbonato de sodio unos 30 días antes de la siembra. Existen suelos con diferencias de micronutrientes como magnesio y azufre, lo que puede corregirse con aplicaciones de Spulmac en dosis recomendadas por el análisis de suelo. En zonas donde hay presencia de insectos plagas en el suelo, es necesario desinfectar la semilla con productos a base triodicar en dosis de 20 centímetros por kilogramo de semilla. Cuando hay ataque de insectos trozadores con un 10% de la población de plantas afectadas, se puede aplicar la base de tallo insecticida a base del acefato en dosis de 0.4 a 0.5 kilogramos de producto comercial en 200 litros de agua. Para combatir las enfermedades de esta planta, en la costa se realizan controles para las enfermedades del maíz. Sin embargo, cuando la humedad relativa es alta, puede presentarse un tizón fallado, causa por el mitus pomo y la mancha de asfalto pasada a la floración, el mismo que puede causar un daño económico de consideración. Para la selección de plantas, la obtención de semillas de calidad es indispensable eliminar plantas enfermas para evitar contaminación con plantas sanas. El manejo de agua, de riego. La mayor parte de los productores siembran el maíz bajo condiciones de temporal, es decir, cuando se inicia el periodo de lluvia, tanto en la sierra como en la costa. Si se expone el riesgo, es recomendable regar por aspersión o por goteo, con el uso de agua que sea más eficiente. No debe faltar el agua a los cultivos para obtener los buenos rendimientos, siendo la época más crítica del cultivo 2 semanas antes y 2 semanas después de la floración. Así se consume un buen periodo de grado o selección del grano. El maíz ecuatoriano se caracteriza por ser
junto al trigo, uno de los cereales más consumidos no solo en nuestro país, sino también en el continente americano, de donde vienen infinidad de recetas que cuentan con este beneficio alimenticio entre sus ingredientes principales. En lo que se refiere a las propiedades del maíz, nos encontramos que, por ejemplo, se trata de un cereal ideal a la hora de rebajar el colesterol y luchar contra niveles de colesterol alto. A la vez aporta energía y también es rico en vitaminas del grupo B, B1 y B2 principalmente, porque aporta a nuestro organismo fósforo, magnesio. Teniendo en cuenta muchos de los valores nutricionales del maíz, nos encontramos ante un alimento sano, saludable por su naturaleza. Entre lo que aporta el maíz a nuestro organismo, podemos decir que 100 gramos de maíz aportan 256 calorías, así como también hidratos de carbono, 66 gramos, proteínas, 10 gramos, grasas, 25 gramos, fibras, 10 gramos, vitamina B1 con un 25%, B3 9% y vitamina A un 12%, así también como minerales como fósforo, magnesio, hierro, zinc y magnesio. En lo que tiene que ver con en los nombres vulgares que realmente se conoce el maíz, como nombre común conocido, maíz amarillo, y el nombre científico sea maíz, y entre la familia de gramíneas, género seas. Entre las exigencias de cultivo, el maíz es muy exigente en cuanto a la fertilidad física del suelo. Este aspecto a menudo se olvida, puede ser que en muchos casos principalmente se limite de la producción. Entre las características físicas del suelo, lo más importante desde los puntos de vista son la capacidad de retención del agua, dicho ya anteriormente, el aire y lo que tiene que ver con la temperatura. En suelos con escasa profundidad o pedrosos, la capacidad de almacenamiento se ve limitada. En cuanto es posible, debe suplirse con mayor frecuencia de riegos. Lo ideal es mantener una alta disponibilidad de agua en el suelo en términos de periodo de floración y algo más del resto del ciclo. El potencial hídrico es mayor en términos absolutos y comienza a mermar los productos. Esto tiene que ver con la humedad del producto al momento de que sea la cosecha. En relación con la disponibilidad del agua, el maíz es muy sensible a la salinidad del suelo. Una concentración salina expresada con la conductividad eléctrica en extracto de pasta saturada superior comienza a afectar al cultivo, y con la producción descendiente con un 25%, el maíz es muy sensible a la asfixia radicular. No soporta los suelos apermazados o con mal drenaje, necesita un mínimo del 10% de volumen del suelo ocupado por aire. Esto quiere decir que el maíz no debe estar con mucha agua, y a eso se refiere. Tanto con lo que tiene que ver con el aire del suelo como la circulación del agua están estrechamente ligadas a la estructura del suelo, que favorece la formación y mantenimiento de la porosidad. Es esencial proteger la estructura frente a agresiones como el tránsito de la maquinaria pesada en malas condiciones de humedad, el laboreo intensivo o la elevada energía del agua aportada en riesgo de aspersión. Respecto a la temperatura, el maíz se muestra especialmente sensible durante la germinación. Esto es la nacencia e inicio de la vegetación. Requiere un mínimo de 12 grados centígrados de temperatura de suelo para la germinación. Algunos síntomas de carencia en el inicio del cultivo están originados por bajas temperaturas que impiden el desarrollo radicular. La temperatura del suelo puede hasta cierto punto medirse mediante el manejo de los restos orgánicos y la superficie y el riego. Yo soy Wilson Cuenca, mi tema es la cadena de valor. Lo que se concierne en la cadena de valor es el proceso de la producción de maíz. Bueno, la primera parte para cultivar un maíz es la labranza mecánica. Lo que se concierne es la preparación del suelo con máquina, que se debe realizar con un mes de anticipación. El mismo que se consigue con un pase de arado, como ejemplo, arando así, para enterrar los rasgos de maleza que deja la cosecha anterior en el terreno. Y esto facilita la descomposición
Y bueno, para cultivar el maíz se debe hacer un hueco entre 20 y 52 centímetros para meter la semilla y para que germine. Bueno, lo que se concierne con el uso de la semilla para la siembra, la semilla es un componente principal para la obtención de una productividad efectiva por unidad de superficie. El resto de los componentes del rendimiento, como el suelo, la fertilización y el agua de riego, disminuyen su eficiencia si no utiliza semillas certificadas y de buena calidad. Bueno, el uso de semillas nativas o criollas, las semillas que se vaya a sembrar en determinadas zonas deberá haberse probado anteriormente, tanto para variedad de mejoradas como para nativas o criollas. Para el caso de las nativas, el rango de la adaptación es muy limitado, por lo tanto es necesario usar semillas seleccionadas de la propia localidad y el caso de uso. Y en el caso de usar semillas seleccionadas de la propia localidad y el caso del usar variedades de mejoras deberán haberse sido validadas. Pues más allá. Dentro de la documentación del exportador está el itinerario del buque, varios bultos que llevan y ahí sí ponen no sé cuánto, sulchan también, ese material. Sulchan. Correcto. Para ensulchar se llama, o sea, para darle más firmeza al embalaje de parranda. Pero si es ya un quintal que se corta por quintales, ya no necesitan el palo, solamente lo mandan al granel, como que dice. Esos son los procesos de embalaje son diferentes, de acuerdo a la solicitud del importador también, del importador. Entonces, una vez que está lleno, podemos pasar al área donde se conectan los contenedores, hasta el momento que yo soy despacho. El cual nos va a explicar la importancia de lo que es la agrocalidad. Vamos. ¿Nos podría explicar sobre en qué consiste la agrocalidad? Bueno, en todos los centros de acopio existe agrocalidad, que es la agencia de aseguramiento de la carga. Esta entidad es del Ministerio de Agricultura, que sirve para verificar el estado de la fruta, del producto, el cual va a ser exportado, ya que el Ecuador, a través de sus diferentes convenios, necesita mandar sus productos de mejor manera para no perder el mercado internacional. Eso es la agrocalidad. Quiero hablar sobre la etapa previa de exportación del producto que es el maíz. En este proyecto le vamos a presentar una lista detallada de los aspectos necesarios para asegurar la transparencia, la solidez. Los contenedores pasan a conexión. La grúa, la montacarga, aporta contenedores también. Esta es la que va a ser la entrada del contenedor para poder. Y los señores que están allá son los técnicos que conectan. Vamos a ver el proceso de desembarcación. Una vez que el camión haya llegado,
pueden ver, este es el proceso de despacho del contenedor hasta el área de conexión. La portacontenedores la sujeta y lo ubica. Ahí está levantando como 28 toneladas. En este momento vamos al área de refrigeración. Yo les voy a hablar sobre la etapa previa de exportación del maíz. En este proyecto les vamos a presentar una lista detallada de los aspectos que son necesarios para asegurar la transparencia, la solidez de la negociación con su comprador. Y también lo que es la salida de la mercadería, su traslado, la recepción y también lo que es el pago de manera exitosa y eficiente. Los organismos que intervienen en la operación de la exportación son el importador, el banco del comprador, la compañía de seguros, que en este caso asegura la mercancía, las compañías de transporte de agente, de carga, que es el forward, y los servicios nacionales de aduana, los agentes de aduana, las empresas certificadoras, proveedores. ¿Quiénes pueden realizar la exportación? Los que pueden realizar las exportaciones son tanto todos los ecuatorianos como extranjeros residentes y también personas naturales jurídicas residentes en el país. Los requisitos para ser exportador. Como primer requisito tenemos que contar con el RUC, que es el RUC, también es otorgado por el SRI, Servicio de Rentas Internas, indicando la actividad económica que desarrolla la empresa. Segundo, obtener el certificado de firma o token por las siguientes entidades. Puede ser por el Banco Central, esto lo podemos obtener en la página web del Banco Central, o Security Data, también la podemos ver en la página de esta entidad. Como tercero, registrarse como exportador en el COPAS. Esto también lo podemos hacer en el portal, en donde vamos a tener que actualizar los datos en la base de datos, crear un usuario y la contraseña, y lo que es registrar la firma electrónica. Bueno, yo les voy a hablar sobre la etapa de preembarque. El proceso de exportación se inicia con la transmisión electrónica de una declaración aduanera de exportación en el sistema ECOPAS. La misma, que podrá ser acompañada por una factura o proforma o documentación en la que se cuente previo previo al embarque. Dicha declaración no es una simple intención de embarque, sino una declaración que crea un núcleo legal y obligatorio a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o el declarante. Los principales datos que se consignarán en la declaración aduanera de exportación son del exportador o del declarante, descripción de mercancía por ítem de factura, datos de consignatario, destinos a la carga, cantidades y pesos. Los documentos digitales que acompañan a la declaración aduanera de exportación a través del Ecuador son factura comercial, lista de empaque, autorizaciones previas en cuanto al caso lo amerite, dependiendo del producto
que se va a exportar. Bien, cabe indicar que dependiendo del tipo de la empresa o de la actividad económica de la misma, donde se involucre más de un encadenamiento productivo, se sugiere controlar los servicios de un agente de aduanas para que lo asesore con la apertura y cierre de la exportación, la etapa de post-embarque. Regularizar declaraciones aduaneras de exportación. Finalmente usted podrá regularizar declaraciones aduaneras de exportación ante el SENAI y obtener el definitivo DAE mediante un registro electrónico que permita dar por finalizado el proceso de exportación para consumo. Una vez que se realizó este registro, la DAE obtiene una marca regularizada. Para poder completar este proceso cuenta con un plazo de 30 días luego de realizar el embarque. Este trámite requiere de los siguientes documentos: copia de la factura comercial, copia de la lista de empaque, copia del certificado de origen, copias no negociables de documentos de transporte multimodal. Gracias. Hablaremos sobre la cotización de la exportación acerca del producto del maíz. La cotización es el documento en el cual se establecen derechos y obligaciones, tanto para el exportador como para el importador, con la finalidad de evitar riesgos en una operación comercial. La cotización debe contemplar lo siguiente. Primero, el objeto, en la que se debe especificar las características del producto. Segundo, la forma de pago, en la que de acuerdo a la modalidad escogida se deberá señalar la cláusula. Tercero, la entrega de la mercancía, en la que incluye la fecha de entrega y el punto específico de entrega del negocio, el cual dependerá del tipo de Incoterm que se utilice. Entre ellas también entra lo que es los instrumentos y condiciones de pago, en la que se incluye la carta de crédito, que es una promesa condicional de pago que hará efectivo un banco emisor por cuenta de una persona física o moral, la cual viene a ser el solicitante, ante un beneficiario, normalmente por conducto de otro banco, el cual es el notificador, para pagar determinada suma o aceptar letras de cambio a favor del exportador. Esta forma es la forma más segura y recomendable para el nuevo exportador. Otra de los instrumentos de pago es la cobranza bancaria internacional, la cual es una orden que un vendedor irá a su banco para cobrar al comprador una determinada suma contra la entrega de documentos enviados. Esta forma de pago implica mucho menos tiempo que la carta de crédito. A continuación les voy a hablar sobre los registros como operador de exportación en agrocalidad y la obtención del certificado de fitosanitario. El registro en agrocalidad. El usuario debe solicitar el registro como operador en la página web de la agrocalidad. En la inspección, un auditor realiza la inspección del lugar detallado y prepara un reporte en el cual se ve aprobado. Una vez aprobado el reporte, se emite al usuario un certificado, un código de registro, las cuales soportan del registro como operador en agrocalidad. Este registro es reconocido internacionalmente. La solicitud de certificado fitosanitario. Este certificado se lo requiere por cada exportación y se lo debe solicitar máximo 2 días antes del despacho de la misma. Se solicita una inspección o preinspección en la cual se la realiza en el punto de control, aeropuerto, puerto marítimo o paso fronterizo. Los documentos requeridos son, si es en caso de operador, una copia de donde manifiesta el embarque, la factura, proforma u otro documento que identifique la información del mismo. En caso de la preinspección, se entregará un certificado provisional que se canjeará por el certificado fitosanitario en el punto de control.
proceso de una apertura de carta de crédito. El acuerdo es, en dicho proceso se firma el acuerdo entre el comprador y el vendedor, en la cual existe un contrato. El comprador realiza la apertura al banco emisor y el banco emisor vuelve a hacer la apertura, pero esta vez con el banco notificador, que es el vendedor. El banco notificador le notifica al vendedor sobre la apertura de la cuenta. Eso es.